Hola, en este video aprenderemos a configurar una base de datos en el software SICK Factory Automation para el intercambio de información con una hoja de cálculo Excel en donde simularemos la carga de información a dos variables diferentes. Para llevar a cabo esta sencilla labor, se utilizarán los siguientes softwares: SICK Laser Configuration Manager para la configuración inicial de SICK Laser PC, SICK Laser PC para el desarrollo de la plantilla de marcado, SICK Factory Automation para la creación de nuestra base de datos de marcado láser. Comencemos abriendo el SICK Laser Configuration Manager, donde tendremos que identificar y seleccionar cada uno de los datos requeridos respecto al hardware que tengamos instalado en la estación láser. A continuación, se muestra un diagrama de referencia para la identificación de los componentes. Notemos que en el caso de Laser Source y Access, se recomienda ampliamente revisar los datos directamente en la placa de identificación del componente, ya que a diferencia de los demás componentes, no es tan sencillo identificarlos por su forma o color. Es importante saber que el software SFA solo es compatible con archivos de marcado generados en SICK Laser PC. Por lo tanto, en el apartado de Laser Software seleccionaremos dicho programa. Para Fiber Unit Version, elijo la opción FU4. Este componente es fácil identificarlo ya que cuenta con una pantalla LCD de monitoreo. En Control Board solo tenemos una opción. La seleccionamos. Para Laser Source, en mi equipo tengo instalada una fuente Easy 20 watts. En Laser Head, identifico que mi cabezal es color gris, así que selecciono el tipo T. Para Lens, comparo el lente que tengo instalado con la imagen referencia. En este caso, elijo el F160. Para el caso de Access, en este ejemplo no cuento con un eje de movimiento, por lo que elijo la opción None. Si su aplicación lo tiene, no olvide revisar la placa de datos para seleccionar el correcto. En lenguaje, selecciono inglés, ya que considero que es el que está mejor traducido del original. Al terminar de elegir todos los campos disponibles, deberemos ver el recuadro de datos en color verde. Presionamos Apply y enseguida obtenemos un mensaje de confirmación a la configuración realizada. Hecho esto, podemos cerrar el software. Se recomienda crear una carpeta con el nombre del proyecto, donde podamos ir almacenando los archivos que estaremos creando. Cabe mencionar que la ubicación y nombre de los archivos deben permanecer siempre igual. De otra manera, el SFA no encontrará la ubicación y podría corromper la base de datos, por lo que si se desea modificar las rutas o nombres, se deberá volver a configurar una base de datos nueva en SFA. Pasemos ahora a crear el archivo de marcado en SICK Laser PC. Para este ejemplo, crearemos un código data matrix y un alfanumérico a los cuales les cargaremos la información desde el SFA. Tomando en cuenta que este tutorial es para la configuración de una base de datos, no ahondaremos en la creación del archivo de marcado en sí, por lo que se usarán parámetros default como veremos a continuación. Una vez creado dos elementos, debemos identificarlos con el nombre único de la variable que utilizaremos. En este caso, llamaremos al código data matrix var número 1 y al alfanumérico var número 2. ¡Listo! Procedemos a guardar el archivo en la carpeta previamente creada. Ahora es necesario crear una base de datos para alimentar el SFA. Para ella usaremos Excel. Para este ejemplo, crearemos una tabla con dos columnas donde colocaremos la información deseada, modelo y número de parte, y rellenamos la tabla. Procedemos a guardar en la carpeta de archivos. Ejecutemos el software SFA. En él, como primer paso tenemos que configurar la interfaz. Para ello accedemos como administrador. Por default, los usuarios no tienen contraseña. Abrimos la configuración con System Configuration. En la primera sección Topology, en la opción Machine Topology, seleccionamos el equipo que utilizaremos. En mi caso, como ya vimos, solo tengo conectado un FU4. El software pedirá reiniciarlo para guardar los cambios.
De regreso en esta sección, avanzamos al menú I/O Mapping. Seleccionamos el dispositivo y damos clic en el engrane de System Configuration. Se abrirá una ventana donde habremos de introducir los mismos datos que colocamos en el software SICK Laser Configuration Manager. Aplicamos cambios y cerramos. En esta sección también podemos crear variables que luego podemos ligar a las entradas y salidas digitales de nuestro equipo. Por ejemplo, para la integración de un sensor de presencia que detecte la colocación de la pieza a marcar. También podemos dar de alta algún eje de movimiento de ser el caso. En este ejemplo, trabajaremos con la configuración predeterminada. Pasando a la siguiente sección, Cycle Description, tenemos la opción de generar ciclos de trabajo. Estos ciclos conforman la lógica de funcionamiento de la estación. Con ellos podemos programar, por ejemplo, una secuencia donde se solicite al operador la colocación de la fecha, la introducción de algún dato, el dar inicio de ciclo, mover ejes, procesar información, etc. En esta ocasión, utilizaremos los ciclos predeterminados, así que solo cerramos para continuar. SFA tiene la opción de trabajar bajo dos modos. El modo manual, que nos permite introducir la información a través del teclado, y el modo Database, que trabaja en conjunto con la base de datos que creamos en Excel. Veamos. Para la opción de modo manual, solo tenemos que examinar la ubicación de la carpeta que contiene el archivo de marcado con el que deseamos trabajar. Damos clic sobre el nombre de archivo para cargarlo, e introducir la información es tan simple como colocar el puntero en el área de la variable deseada y escribir. Ya con los datos introducidos en la variable, lo siguiente sería presionar el botón de Play para realizar el marcado. Ahora veamos la opción del modo Database. El procedimiento para este modo es un poco extenso, pero nos permite tener mayor control sobre los datos que se van a marcar, como veremos a continuación. Seleccionamos el modo Database. Dando clic en New Database, lo primero será nombrar el archivo que vamos a crear y colocarlo en la carpeta del proyecto. Se abrirá una ventana donde habremos de chequear la opción Use Unique Marking File y seleccionar el archivo de marcado que utilizaremos. Enseguida, y teniendo seleccionado la opción Excel como Data Source Type, damos clic en el botón para examinar la ubicación del Excel que creamos con anterioridad. En este caso, colocamos la primer fila de nuestra hoja de datos como encabezado de las columnas para identificarlas, así que tendremos que indicarle al software que si tiene encabezado en la fila número 1, que los datos de proceso comienzan a partir de la fila número 2, y dejando en blanco el último campo, indicaremos que los datos terminen hasta la última celda que contenga información, en este caso, hasta la número 4. Damos clic en Siguiente. En la siguiente ventana, el SFA identifica los datos en las columnas del Excel y nos permite configurar qué se hará con ellos. Damos clic en la columna Modelo y seleccionamos la opción Marking Variable. Esto nos abre otro campo donde podemos seleccionar a qué variable se le cargará la información de esta columna. Liguemos el contenido a la var número 2, que es el alfanumérico. La columna número parte la asignaremos como Info, ya que la intención es que dentro del código DMC se pueda leer el modelo y el número de parte juntos, pero que el texto solo muestre el modelo. Damos clic en Siguiente. Por último, en esta ventana, el SFA nos da la opción de crear columnas virtuales con las que podemos procesar información dentro del software, tomando en cuenta que dichas columnas no existirán en la base de datos del Excel. Veamos un ejemplo de aplicación. En este caso, crearemos una columna que se llame Data Matrix. Declaramos la columna virtual como variable de marcado para cargar la información que se genere aquí en el código Data Matrix.
Ligamos a la variable var número 1 y elegimos el tipo de contenido. Con la opción Numeric Increment, podemos crear consecutivo. Con DateTime, podemos colocar la fecha en diferentes formatos. Concatenation nos permite, tal cual, concatenar variables. Input Data deja ingresar la información de manera manual y None deja la columna sin uso. A nosotros nos interesa unir dos variables, por lo que seleccionamos Concatenation. Colocando el puntero sobre el área de escritura, podemos ver las instrucciones para utilizar esta opción. Entre llaves, colocaremos el nombre de la columna modelo y número de parte. Podemos observar el área de preview para ir viendo cómo se forma el contenido. Si se requiere algún carácter adicional, se deberá colocar de manera literal, por ejemplo, los dos puntos. Finalizamos dando clic en el botón de Hecho. Ahora podemos ver la base de datos creada, una previsualización del marcaje y los ciclos de trabajo. En la base de datos, notemos que las columnas con fondo blanco son las que están en la hoja de datos de Excel y las de fondo gris son las que existen de manera virtual dentro de la Seek Factory Automation. Hagamos una prueba de marcado para cada fila para confirmar la correcta carga de información a las variables. Como podemos observar en las pruebas obtenidas, la creación de la base de datos fue exitosa. Ahora ya sabemos cómo crear y configurar una rutina de trabajo en nuestro software Seek Factory Automation. Hasta aquí con este tutorial. Gracias por su atención. Chaito.